Somos vuestros vecinos más lejanos. No podéis ni siquiera saber que estamos aquí, porque vuestra visión no nos alcanza. Sin embargo, a vosotros os observamos como si estuvierais a nuestro lado. Porque hemos aprendido a vaciar el espacio de longitud y para nosotros no hay distancias insalvables. Hace 2500 años os regalamos nuestro secreto. La episteme. La mejor manera de aprovechar las redes neuronales de nuestros cerebros para descubrir la verdad sin necesidad de observarla. Pero, ¿qué hicisteis con ese privilegio? Arrasasteis la cultura que lo desarrolló. Vuestros antepasados griegos. Ahora volvemos a intentarlo. Os advertimos de que vuestra física no os lleva a nada. Estáis embutidos en una hipótesis falsa. Creéis que las magnitudes físicas son rígidas. Y resulta que no lo son. A nosotros nos pasó algo parecido, pero lo superamos fácilmente con la episteme. Estudiad con atención nuestra experiencia y provocaréis una explosión de progreso como nunca hubierais imaginado. Seguid nuestros pasos y conquistaréis vuestra galaxia como nosotros la nuestra. Si eres un ciudadano común, no confíes en tu gobierno para cambiar las cosas. Los políticos solo buscan el poder para manipularte y expoliarte. No desprecies tu capacidad de influir con un simple clic en tu ordenador. Si quieres protagonizar la mayor revolución desde Newton. Si quieres ser de los nuestros y cambiar tu mundo para mejor, haz viral este mensaje de la galaxia episteme. Con un lenguaje sencillo al alcance de todos, se documenta a continuación la mayor revolución desde la gravitación. No se busca efectismo, sino rigor lógico y científico, por lo que no se emplearán efectos audiovisuales alucinantes que impresionen y seduzcan al espectador, sino argumentos precisos dirigidos a su inteligencia, para convencerle de la evidencia y trascendencia del giro copernicano que se le va a revelar. El histórico avance comienza con el descubrimiento y resolución de la paradoja de aritmetización de la física. Esta paradoja consiste sucintamente en lo siguiente. El procedimiento matemático para medir longitudes se basa en la congruencia de segmentos. Basta justaponer segmentos congruentes con uno dado, que se toma como unidad de longitud, y contar el número de congruencias observado para concluir que la longitud matemática de una determinada distancia entre dos puntos sea igual a tal número de veces la unidad adoptada como patrón. Así nos referimos a cantidades de longitud como 15 centímetros, 320 metros o 13 kilómetros. Este procedimiento matemático de medición de longitudes, en el ámbito geométrico, la física lo ha hecho suyo para medir cualquier magnitud. Y esto lleva sin querer a una simplificación indeseable, que embute y restringe la física, como vamos a ilustrar aquí. Lo primero que hay que entender es que la medición matemática por congruencia de segmentos no sirve por sí sola para la medición física. La matemática opera solo en el ámbito abstracto hipotético deductivo, al margen de la experiencia material. La física, por el contrario, es una ciencia experimental que opera con cantidades de magnitudes, y éstas no se pueden representar solo con números, requieren otros elementos imprescindibles, las unidades físicas, que no son numerables, porque se refieren a porciones desconocidas de magnitudes, por lo que se representan mediante símbolos abstractos no numéricos. Así hablamos de unidades de longitud, masa o tiempo, como el metro, el kilogramo o el segundo. Ahora bien, ¿qué cantidad de longitud hay en un metro? ¿Qué cantidad de masa hay en un kilogramo? ¿Qué cantidad de tiempo hay en un segundo? No se puede saber. Es imposible reducir esas cantidades a simples números matemáticos. Entonces, si las unidades físicas no son números aritméticos, ¿por qué se opera con ellas como si lo fuesen? En esto consiste la paradoja de aritmetización de la física, y la respuesta es que la física se equivoca y simplifica erróneamente las operaciones físicas, reduciéndolas a meras operaciones matemáticas. Aunque así se haga, no es correcto operar con las cantidades de magnitudes con el álgebra aritmética, sino que se precisa una álgebra específica no aritmética. Ahora bien, ¿es posible desarrollar álgebras no aritméticas? La respuesta es sí,
Es posible. Toda cantidad de magnitud queda determinada por un par de elementos estrechamente vinculados entre sí, lo que se llamará una díada física. El primer elemento de la díada sí es un número, pero el segundo no lo es. Es una unidad física inconmensurable. La física supone tácitamente por descuido que las cantidades implícitas en toda unidad física sean constantes, en el sentido de que no se alteren bajo ninguna acción material, lo que equivale a lo que podríamos llamar isometría del espacio. Sin embargo, la isometría es una simplificación pueril e inadmisible, que solo sirve para la geometría. El álgebra de magnitudes revela que las cantidades implícitas en las unidades físicas no tienen por qué ser constantes y que pueden verse afectadas por múltiples causas, tales como los campos gravitatorios o electromagnéticos, y con ello se abre todo un horizonte de explicaciones físicas a multitud de fenómenos y sus aplicaciones. Para comprenderlo, atendamos a la magnitud geométrica fundamental, la longitud, y veamos lo que nos enseña el álgebra de magnitudes. Toda cantidad de longitud queda representada por una díada tal como QU, donde Q sea un número y U una unidad de longitud. Así se habla de 5 metros o 10 kilómetros, por ejemplo. La isometría tácita supone que todo segmento unitario tenga implícita una cantidad de longitud invariable, de modo que la congruencia geométrica sea equivalente a igualdad. Pero este supuesto no es más que la simplificación lógica de la matemática, que no es válida para la física. No hay ninguna razón material para extender la isometría geométrica a la física. Es más, la física opera con cantidades de longitud, no con segmentos geométricos, y toda cantidad de longitud puede variar de dos formas. Primera, porque varíe el elemento numérico de la díada. Se entiende fácilmente que 3 metros no es la misma cantidad de longitud que 5 metros, pero además también puede variar porque la cantidad de longitud implícita en el metro varíe bajo el efecto de perturbaciones físicas tales como los campos gravitatorios o electromagnéticos. Así se llega con palmaria claridad a una verdad eterna fundamental, que llamaremos dismetría del espacio, nuevo concepto físico que va a suponer la mayor revolución desde Newton. La dismetría se basa en que la congruencia geométrica, inspirada en la rigidez de las figuras, no implica la igualdad física, permitiendo que las propiedades naturales sean deformables. La igualdad física se refiere a cantidades de longitud, mientras que la igualdad matemática solo abarca la congruencia rígida, sin atender a los fenómenos físicos subyacentes. Nada impide que dos segmentos resulten congruentes matemáticamente y, sin embargo, sean físicamente diferentes, porque contengan distintas cantidades de longitud. Para visualizar lo que es la dismetría de la longitud y, por extensión afín, de toda magnitud, usaremos como comparación un fuelle formado por segmentos congruentes, plegados y más o menos extendidos. Se puede considerar que este fuelle, con un número fijo de segmentos congruentes, indique una cantidad de longitud determinada, con independencia de cuál sea la separación entre sus extremos. Expandiendo o contrayendo el fuelle, se pueden marcar distancias diferentes, incongruentes entre sí, y que, no obstante, acogen la misma cantidad de longitud, la del fuelle. Este artilugio representa lo que se podría llamar una regla dismétrica. Es como si para medir la distancia entre dos puntos no se siguiera una línea recta, sino una quebrada, más o menos extendida en función de las perturbaciones físicas del entorno donde se efectúe la medición. Se llega así al revolucionario concepto de la densidad de longitud, de modo que, aunque dos distancias parezcan matemáticamente iguales por congruencia geométrica, resulte que puedan contener implícitas cantidades de longitud diferentes,
y con ello se manifiesten fenómenos físicos distintos, solo por diferir la densidad de longitud. Con la analogía del fuelle, en el ejemplo de la imagen, considerando un segmento que represente una cierta distancia matemática, la mayor o menor extensión del fuelle indica las diferentes longitudes físicas con que puede asociarse, y al contrario, una misma distancia física, representada por un número dado de segmentos del fuelle, puede corresponderse con distancias matemáticas más o menos extensas en función del grado de contracción o dilatación del fuelle, que representa la magnitud física. La dilatación del fuelle indica disminución de la densidad de longitud, y la contracción del fuelle visualiza un aumento de la densidad dismétrica. Se debe, pues, distinguir claramente entre igualdad matemática e igualdad física. La igualdad matemática queda determinada por la congruencia rígida de segmentos o distancias, mientras que la igualdad física se manifiesta por indicar la misma cantidad de cierta magnitud. El término magnitud se refiere a una propiedad física, mientras que la cantidad señala cierta porción de una magnitud. De ahí que dos segmentos físicamente iguales no tengan por qué ser geométricamente congruentes entre sí, pueden tener diferentes densidades. Por tanto, igualdad matemática e igualdad física no son coincidentes. En suma, la dismetría implica que las magnitudes son deformables, lo que significa que por los efectos de múltiples causas se pueden contraer o dilatar, y esta propiedad conlleva la noción de mayor o menor densidad. Tal manifestación de la densidad no coincide con la forma clásica, que siempre relaciona magnitudes distintas, por lo que la densidad heterogénea es dimensional, como la razón entre masa y volumen. Su unidad compuesta es la razón diádica entre el kilogramo y el metro cúbico. En cambio, la densidad dismétrica es homogénea, se refiere únicamente a la propia magnitud en relación consigo misma, entre dos puntos del espacio, y con ello, el álgebra de magnitudes enseña que la razón entre dos cantidades de la misma magnitud es siempre un número real, no una díada, por lo que no tiene dimensión. De ahí que la densidad dismétrica concluyamos que es adimensional. Con la analogía del fuelle, se puede visualizar en qué consiste la densidad dismétrica, concepto de suma trascendencia para modernizar la física. Veámoslo con un ejemplo. Tomemos una regla rígida corriente dividida en 10 segmentos congruentes, tal que la distancia entre sus extremos sea lo que llamamos 1 metro. Cada uno de los 10 segmentos en que se divide la regla será lo que se llama un decímetro. La geometría no atiende a la cantidad de longitud implícita en la regla, solo le interesa contemplarla como figura rígida y constante, para determinar por comparación, congruencia y justaposición cualquier distancia, tal como se hace al medir cualquier cosa. Sin embargo, la física es algo más que geometría. A la física le interesa no solo la propiedad implícita en toda magnitud, sino también su extensión. Pero la dismetría enseña que a pesar de la rigidez axiomática o matemática, la cantidad de longitud oculta en la regla se verá afectada por campos de fuerzas diversos, lo que significa que aunque matemáticamente la regla no cambie nunca, porque es un cuerpo rígido, sí variará por causa de ciertos factores la cantidad de longitud que contenga. Por tanto, la misma regla puede indicar cantidades de longitud diferentes en función de su posición en el espacio o por el efecto de perturbaciones físicas, debido a que, como ya se ha indicado, las magnitudes no son rígidas, sino que pueden contraerse o dilatarse. En estas condiciones, representando esa falta de rigidez o flexibilidad de las magnitudes mediante una regla articulada, por ejemplo cada decímetro, la regla rígida
se habrá convertido en otra plegable, que será tal que contendrá intrínsecamente la misma cantidad de longitud entre sus extremos, cualquiera que sea el estado de sus pliegues. Con ello se pretende resaltar la importante diferencia entre congruencia geométrica o matemática e igualdad física, porque no importa cuál sea el grado de extensión o contracción de los pliegues, resultará que las distancias entre los extremos de la regla plegada serán matemáticamente diferentes, porque no marcarán segmentos congruentes, aunque físicamente todas esas distancias serán iguales, porque acogerán la misma cantidad de longitud, la de la regla completamente extendida. ¿En qué afecta el fenómeno dismétrico a la física? En todo. Para ilustrarlo, veamos cómo sería un viaje dismétrico en dos entornos del espacio con diferente densidad de longitud. Observemos un movimiento a velocidad constante en un entorno de mayor densidad, el superior de la imagen, y otro de menor densidad, el inferior. En cada entorno, marquemos el movimiento mediante dos puntos, uno físico y otro matemático, que resulta de proyectar el físico sobre el segmento que marcan los extremos del fuelle. El punto físico se mueve sobre la longitud física a recorrer sobre el fuelle, mientras que el punto matemático se mueve sobre el segmento geométrico que marca la distancia matemática entre los extremos del fuelle. En primer lugar, tomemos dos distancias matemáticas iguales y con diferente densidad de longitud, es decir, con distancias físicas distintas. Para llegar de un punto a otro, a la misma velocidad física, se emplearán tiempos diferentes, y así se tendrá que con velocidades físicas iguales, parecerá que las velocidades matemáticas sean distintas. En segundo lugar, consideremos el caso de dos distancias matemáticas distintas que comprendan la misma cantidad de longitud, recorriéndolas a la misma velocidad material. Como son distancias físicamente iguales, se empleará en ambos casos el mismo tiempo, y resultará que para esas desiguales distancias matemáticas parecerá que las velocidades sean distintas, a pesar de que físicamente son iguales. Supongamos que en el entorno terrestre el pliegue de la longitud corresponda a una distancia matemática de 50 centímetros, es decir, que la cantidad de longitud contenida en 50 centímetros matemáticos sea precisamente la de 1 metro en el vacío, donde no opere ninguna perturbación material. Resultará que la cantidad de longitud de 1 metro terrestre contendrá implícita el doble de la cantidad de longitud de 1 metro en el vacío. De ahí que se pueda establecer que la densidad de longitud terrestre sea el doble que la densidad de la longitud en el vacío, y así se dirá que la densidad de longitud terrestre es 2, a secas, el simple número 2. Paralelamente, imaginemos que en las proximidades del Sol, la cantidad de longitud implícita en la distancia matemática de 1 metro sea 4 veces la que se tenga en el vacío. Concluiremos que la densidad de longitud solar es 4, número real sin más añadidos. ¿Qué ocurrirá cuando un punto material se mueva a velocidad constante en los entornos terrestre y solar? Pues que una cierta distancia matemática en la Tierra tardará en recorrerse determinado tiempo, y en el Sol esa misma distancia necesitará, para idéntica velocidad, el doble de tiempo, ya que allí la cantidad de longitud a recorrer, representada por la densidad, es el doble que en la Tierra. Por tanto, en el espacio dismétrico, nada es lo que parece. La física dismétrica ofrece resultados espectaculares. Es la máxima relatividad. Y no es una teoría, es un hecho. En los entornos de los núcleos atómicos, nos encontramos que las distancias se pueden vaciar de longitud. Y así, la distancia matemática de 1 metro, en el entorno nuclear, resulte que contenga cantidades de longitud muy pequeñas, por ejemplo, del orden del yoctómetro, lo que significa que la densidad de longitud nuclear será igual al número 10 elevado a menos 24, o lo que es lo mismo,
La cantidad de longitud de 1 metro en el vacío será 10 elevado a 24 veces superior a la cantidad del metro nuclear. Si a esto se añade la variación temporal de los campos y con ello de la densidad de longitud, llegamos a la explicación dismétrica de los movimientos erráticos de los electrones, lejos de las suposiciones misteriosas del libre albedrío de las partículas elementales, que tienen mucho de superstición y poco de explicación científica razonable. Por su parte, en el ámbito de los agujeros negros o concentraciones masivas de materia, la longitud se podría contraer, como si las distancias se llenasen de longitud, de modo que se tenga que la distancia matemática de 1 metro acoja una cantidad de longitud millones de veces superior a la que se encuentre en el vacío, por ejemplo, un yotámetro, lo que da una densidad de longitud de 10 elevado a 24. La densidad de longitud en torno a estos objetos muy masivos será inmensa y quedará establecida por un número enorme. Recorrer una distancia muy pequeña en estos entornos llevará mucho tiempo, resultando que incluso la luz se moverá muy despacio. La dismetría es una propiedad intrínseca de cada magnitud, y como la gravitación, no es observable a simple vista. Es más, la apariencia con que se manifiesta el fenómeno es ilusoria, porque esas líneas quebradas o con cualquier otra forma característica son invisibles. De ahí la necesidad de enfocar la investigación dismétrica independiente para cada magnitud física, ya que no tiene por qué ser uniforme en todas ellas. Por suerte para la física, la compleja dismetría puede matematizarse con relativa facilidad, tal como se esboza en el apéndice de la primera álgebra de magnitudes. Basta concebir funciones de densidad convenientemente elegidas en función del entorno físico de que se trate. Puede aventurarse que la dismetría conducirá por fin a la teoría del todo. La dismetría va a provocar la refundición de todas las teorías desde Newton. Va a terminar con las constantes físicas, tal como se conciben hoy en día. Va a obligar a revisar completamente el sistema internacional de unidades. Va a suponer un aluvión de avances técnicos y sociales. Pensemos, por ejemplo, en la posibilidad que se abre para salvar grandes distancias en tiempos muy breves y a no muy altas velocidades, simplemente vaciando de longitud las trayectorias. Pero aún hay más. Si se vacía de longitud una trayectoria, con un ligero impulso se podrán recorrer grandes distancias con muy poca energía, una revolución prodigiosa del transporte y una reducción hasta mínimos del impacto ambiental. La dismetría es un movimiento autónomo y exclusivo. Es imparable e inevitable. Tiene interés universal. Es irrenunciable. ¿Qué puede hacer la física ante el fenómeno dismétrico? ¿Mantenerse en la simplificación isométrica actual? No tiene sentido. Eso no va a pasar. La física dismétrica acoge como caso particular la isometría, pero es mucho más amplia y rica que esta. Por tanto, ¿qué es lo inteligente para la ciencia? ¿Mantenerse embutida en la sencillez de la pueril isometría silenciosa o enriquecerse con la dismetría? La respuesta es obvia e inobjetable. No se puede evitar que la física se modernice con la dismetría. La dismetría cambiará el mundo aceleradamente. Los frutos de la física dismétrica son inagotables. El futuro dismétrico es espectacular, apasionante, esperanzador. Vuestras naves espaciales no son como las nuestras. Vosotros os movéis a lo bruto. Solo podéis recorrer distancias muy cortas, gastando muchísimo combustible y a muy baja velocidad. Y esto os impide extenderos incluso en vuestro sistema solar. En cambio, las naves epistémicas son inteligentes. Viajan vaciando las trayectorias de longitud física, lo que nos permite salvar cualquier distancia en un momento y casi sin gasto energético. Mirad, vamos a movernos de un extremo a otro del universo.
está. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Casi nada. ¿Cuánto combustible hemos consumido? Muy poco. Este logro está a vuestro alcance. Pero lo tenéis que conseguir por vuestros propios medios. Nosotros no podemos interferir en vuestro destino. Nuestra ética nos lo impide. Sois libres de elegir. Pero escuchad el riesgo de vuestra decisión. Tenéis que optar por la dismetría o por la extinción. Los epistémicos han sembrado en la Tierra el adelanto prodigioso de la dismetría, pero se muestran recelosos en cuanto al resultado. Su conocimiento de la historia terrícola, plagada de guerras, destrucción, corrupción y otras perversiones, para ellos no presagia nada bueno. En la galaxia Episteme incluso se hacen encuestas sobre lo que sucederá. Interrogan sobre si la civilización terrestre sobrevivirá a sus vicios egoístas y maliciosos. Casi todos los epistémicos concluyen que con esas peligrosas psicopatías los terrícolas no pueden conseguirlo y que están condenados a una extinción prematura.